La enfermedad es una de las realidades más duras que enfrenta el ser humano. Hay dolencias físicas, emocionales y espirituales que traspasan los límites del conocimiento médico. A lo largo de los siglos, la humanidad ha luchado por encontrar soluciones a males que simplemente no se den ante la ciencia, los tratamientos o las fórmulas clínicas. Sin embargo, en medio de esa búsqueda incesante de sanidad, hay un camino que muchos han olvidado, uno que no se encuentra en hospitales ni laboratorios, sino en la presencia del Dios viviente. Ese camino es la fe en la palabra eterna, especialmente en los salmos que contienen promesas, consuelo y poder de sanación para aquellos que confían de corazón. Uno de los salmos más poderosos que han sido reconocidos a través de generaciones como fuente de sanidad es el Salmo 103. Este cántico del rey David no es solo una expresión de gratitud, sino una proclamación de los beneficios divinos que alcanzan incluso la restauración del cuerpo y el alma. En este salmo se nos recuerda que Dios perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, no algunas, no las más simples, sino todas. Ese todas encierra un poder que sobrepasa el entendimiento humano. Es una promesa que no conoce límite, una declaración celestial que transforma la realidad del enfermo cuando es recibida con fe. David comienza este salmo diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es una invitación a que cada parte de nuestro ser reconozca la soberanía de Dios, pero no se detiene allí. Él exhorta a su propia alma a no olvidar ninguno de los beneficios del Señor. ¿Y cuáles son esos beneficios? Entre ellos se encuentra la sanidad, la redención y el amor que no se agota. Cuando el ser humano olvida lo que Dios puede hacer, se debilita su fe, pero cuando se recuerda y proclama lo que Él ha hecho y puede seguir haciendo, entonces se activa el poder de lo alto. La medicina tiene un límite. Hay enfermedades que simplemente no tienen cura conocida, trastornos que escapan al entendimiento de los médicos, condiciones crónicas que ni siquiera los tratamientos más avanzados pueden revertir. Es allí donde el Salmo 103 se convierte en una luz en medio de la oscuridad. No porque anule la medicina, sino porque la supera, no porque rechace el conocimiento, sino porque lo trasciende. La palabra de Dios no contradice la ciencia, simplemente opera en un nivel que la ciencia no puede tocar. Este salmo es una herramienta espiritual que puede ser usada en oración diaria, en intercesión, en momentos de quebranto físico o emocional. Cuando una persona toma estas palabras y las pronuncia con fe, está declarando en el ámbito espiritual que su cuerpo no pertenece a la enfermedad, sino al Dios que todo lo puede. Está diciendo que no será el diagnóstico el que dicte su destino, sino la palabra del Altísimo. Además de proclamar sanidad, este salmo también revela el carácter de Dios. Él no es un juez cruel que se deleita en el sufrimiento humano. Es un Padre compasivo, que se acuerda de que somos polvo. Su misericordia es tan alta como los cielos sobre la tierra. Eso significa que su capacidad para perdonar, restaurar y sanar es infinita. No se basa en méritos humanos ni en obras, sino en su amor eterno. Cuando una persona enferma toma el Salmo 103 y lo convierte en parte de su oración diaria, está activando un principio espiritual. Está entrando en un territorio donde la palabra se convierte en medicina. La fe no es un simple pensamiento positivo ni una esperanza vaga. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe, unida a la palabra, tiene el poder de romper cadenas, restaurar órganos, renovar fuerzas y traer vida donde había muerte. La Biblia está llena de testimonios donde la fe transformó enfermedades incurables en milagros visibles. Jesús, durante su ministerio en la tierra, sanó a leprosos, devolvió la vista a ciegos, restauró el movimiento a paralíticos, pero en cada uno de esos milagros hubo un factor común:
la fe del enfermo o de alguien que intercedía por él. En este tiempo, ese mismo poder está disponible para quienes se aferran a la palabra. Cuando recitas el Salmo 103, no lo hagas como una repetición vacía. Detente en cada frase. Medita en cada palabra. Decláralo sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones. Repítelo creyendo que no estás solo, que el mismo Dios que inspiró estas palabras está presente, escuchándote. No necesitas un templo ni un sacerdote. Solo necesitas un corazón dispuesto a creer. Este salmo también habla de redención. Dice que Él redime del hoyo tu vida. Eso incluye no solo el hoyo del pecado, sino también el de la enfermedad. Hay personas que sienten que han caído en un abismo de dolor físico, que su situación no tiene salida. Pero la redención de Dios es capaz de sacarte de ese hoyo. No importa cuán profundo sea, su mano no se ha cortado, su poder no se ha debilitado, su amor no ha cambiado. Y no solo te saca del hoyo, sino que también te corona de favores y misericordias. Eso significa que hay una recompensa para los que perseveran en la fe. Hay una respuesta para los que no se rinden. La enfermedad no es el final de tu historia. Puede ser el escenario donde Dios se glorifique, donde su poder se manifieste y donde su nombre sea exaltado. El Salmo no dice que Dios quitará algunos dolores, sino que sana todas tus dolencias. Esa es una verdad que debe repetirse en lo profundo del alma. Por eso es importante que este salmo no sea un pasaje más en tu Biblia, sino una declaración constante de victoria sobre la enfermedad. Hazlo parte de tu rutina espiritual. Medita en él, escríbelo, memorízalo. Cada palabra que proclamas con fe es como una semilla plantada en el terreno de lo imposible. Y en el tiempo de Dios, esa semilla dará fruto. En esta primera parte, hemos comprendido que el Salmo 103 no es solo una poesía sagrada, sino una medicina espiritual. Es una revelación del carácter sanador de Dios. Es una promesa que trasciende la lógica y rompe los límites de lo que el hombre puede hacer. Es una herramienta poderosa en las manos de aquel que cree, porque cuando la medicina ya no puede, la palabra de Dios comienza a obrar. A medida que profundizamos en el mensaje contenido en el Salmo 103, descubrimos que el poder de sanidad que emana de este pasaje no opera de forma automática, sino que se activa mediante la fe. La fe no es solo un deseo o una ilusión de que algo mejore. Es una fuerza espiritual real que conecta al ser humano con la voluntad divina. Es por medio de la fe que las promesas de Dios se hacen efectivas en la vida del creyente. Cuando el rey David escribió este salmo, lo hizo desde una relación profunda con Dios. Él no hablaba de teorías, sino de vivencias personales. Había experimentado el perdón, la restauración y la protección divina. Por eso podía proclamar con autoridad que Dios sana todas las dolencias. David conocía tanto las heridas del alma como los quebrantos del cuerpo, y en ambas situaciones encontró refugio y sanidad en la presencia del Altísimo. La fe, entonces, se convierte en el puente entre lo que se dice en el Salmo y lo que se vive en el cuerpo. Sin fe, las palabras pueden sonar hermosas, pero no se traducen en experiencia. Con fe, cada frase se convierte en una verdad viva que penetra el corazón y produce transformación. Por eso, es vital que quien recite este salmo lo haga creyendo en el carácter de Dios, en su fidelidad y en su poder. La sanidad espiritual y física comienza con una convicción interna. Es saber que Dios no miente, que sus promesas no fallan, que su amor no se agota. Y es precisamente en el dolor, en la debilidad, donde esa fe se fortalece. Cuando las fuerzas humanas se agotan, cuando los tratamientos médicos ya no funcionan, allí la fe encuentra su mayor campo de acción. Es en ese punto donde el alma reconoce que solo Dios puede intervenir, y entonces clama con sinceridad y confianza. El Salmo 103 dice:
que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este verso va más allá de la sanidad. Habla de renovación de nuevas fuerzas, de una vida restaurada desde adentro. La medicina puede aliviar un síntoma, pero solo Dios puede renovar el espíritu. Solo Él puede devolver el gozo, la esperanza, la paz interior que la enfermedad muchas veces roba. La imagen del águila es poderosa. Es an Avenue Q. En determinado momento de su vida, pasa por un proceso doloroso de transformación. Rompe su pico, arranca sus plumas y se aísla para renovarse. Pero una vez que ese proceso concluye, el águila vuelve a volar más alto que nunca. Así es la sanidad que viene de Dios. No siempre es instantánea. A veces implica procesos, momentos de quebrantamiento. Pero sí hay fe. La renovación llega y no es parcial, sino total. Recitar el Salmo no es un ritual vacío, es una declaración de guerra contra toda enfermedad que oprime el cuerpo o la mente. Es un acto de fe, una proclamación de confianza en un Dios que no ha cambiado. Cada vez que se dice en Él sana todas tus dolencias, se está recordando al alma que la última palabra no la tiene el médico, ni el diagnóstico, ni el dolor, sino el creador del cuerpo humano. Además, este salmo nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Muchas personas enfermas se sienten culpables. Piensan que su sufrimiento es un castigo, que Dios los ha olvidado o que ya no les ama. Pero el mensaje de este salmo es claro: Dios no nos trata conforme a nuestras rebeliones. Su amor va más allá de nuestros errores. Su misericordia es más fuerte que nuestra debilidad. Él no se complace en nuestro sufrimiento, sino que desea nuestra restauración. En tiempos de enfermedad, es fácil caer en la desesperanza. El dolor continuo puede nublar la fe. Los informes médicos pueden apagar la esperanza, pero el alma necesita recordar lo que dice la Escritura. No lo que dicen los sentidos, no lo que dice la lógica, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra es viva, y cuando se mezcla con la fe, produce resultados sobrenaturales. Muchos han sido testigos del poder sanador de este salmo, no por repetirlo mecánicamente, sino porque lo han tomado como una promesa personal. Lo han meditado, lo han orado, lo han proclamado sobre sus cuerpos y sobre los de sus seres queridos. Y han visto cómo la enfermedad se ha ido, cómo la paz ha vuelto, cómo la vida ha sido restaurada. Esto no significa que el creyente nunca pasará por la enfermedad. La fe no es una barrera que impide el dolor, pero sí es una fortaleza que sostiene en medio de él. Es la certeza de que Dios está presente, aun cuando el cuerpo sufra. Es la convicción de que, si Dios lo permite, es porque tiene un propósito más alto, y que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. El poder de este salmo también se manifiesta cuando se ora por otros. Hay madres que lo han declarado sobre sus hijos enfermos. Hay esposos que lo han proclamado sobre sus cónyuges. Hay pastores que lo han leído en hospitales. Y aunque los médicos no encuentran explicación, la sanidad llega, porque no es palabra humana, es palabra inspirada por el Espíritu de Dios. La oración basada en este salmo debe ser sincera, constante y llena de fe. Puede hacerse en la mañana, en la noche, en medio del dolor. Puede decirse en voz alta o en silencio. No hay fórmula. Lo importante es el corazón con el que se proclama, porque Dios no busca palabras perfectas, sino corazones sinceros. Y donde hay un corazón que cree, allí el cielo se mueve. La fe que activa la sanidad no depende de sentir algo especial. Muchos esperan una señal, una emoción, una evidencia inmediata, pero la verdadera fe cree sin ver y proclama, sin dudar, espera sin rendirse, y esa es la fe que agrada a Dios. Es la fe que mueve montañas, es la fe que derriba muros, es la fe que sana enfermedades que la medicina no puede tocar. El Salmo 103
es un tesoro espiritual. No debe permanecer oculto ni relegado a momentos de liturgia. Es una espada en manos del creyente. Es un escudo contra la desesperanza. Es una medicina celestial que nunca caduca. Quien lo guarda en su corazón y lo proclama con fe, camina por un sendero de sanidad que no depende de circunstancias, sino del poder de Dios. Uno de los aspectos más profundos y a veces ignorados del Salmo 103 es que no solo promete sanidad física, sino también sanidad del alma y del espíritu. En una época en la que los tratamientos médicos se concentran en el cuerpo, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera salud es integral. Un corazón herido, una mente cargada o un espíritu quebrantado pueden producir síntomas físicos. Muchas enfermedades comienzan como heridas invisibles, que se convierten el tiempo en dolencias visibles. Por eso, cuando Dios dice que sana todas tus dolencias, también está hablando de esas heridas interiores que la ciencia no puede detectar. El rey David conocía bien ese tipo de sufrimiento. A lo largo de su vida enfrentó persecución, traición, pérdida, angustia, vergüenza y culpa. El mismo corazón que alababa a Dios con júbilo también lloró en la soledad de la cueva. También sintió la condena por sus errores. Y fue en esos momentos cuando encontró en Dios una fuente de perdón y restauración. Esa experiencia es la que refleja en el Salmo 103, cuando David habla de que Dios sana todas las dolencias. Lo hace desde una comprensión completa del ser humano al cuerpo, alma y espíritu. La medicina puede recetar un calmante para el dolor, pero no puede sanar un alma afligida. Puede recetar un antidepresivo, pero no puede dar propósito y sentido a la vida. Puede ayudar a dormir, pero no puede ofrecer paz verdadera. Es allí donde Dios entra como el único médico capaz de restaurar por completo. Cuando una persona se siente rota por dentro, cuando la ansiedad domina su mente, cuando el miedo paraliza su voluntad o el pasado le atormenta, lo que necesita no es solo atención médica, sino un encuentro con el Dios que todo lo transforma. Este salmo menciona que Dios perdona todas nuestras iniquidades. Esa es la primera gran sanidad. En el perdón no hay carga más pesada que la culpa. No hay veneno más destructivo que el remordimiento. Muchos viven con enfermedades que, en su raíz, son producto de heridas no sanadas, de culpas no resueltas, pecados ocultos. Pero cuando el alma reconoce su necesidad de Dios y se rinde ante Él, la sanidad comienza. Dios no solo limpia, también restaura. No solo perdona, también transforma. Al hablar de sanidad, es vital reconocer que algunas enfermedades físicas se alimentan de emociones no tratadas. La amargura, el resentimiento, el odio, la envidia, el miedo prolongado pueden afectar directamente al cuerpo. La ciencia médica reconoce que el estrés y las emociones negativas tienen un impacto tangible en la salud. Por eso, cuando una persona comienza a sanar en su alma, su cuerpo también empieza a reflejar esa restauración. Dios trabaja desde adentro hacia afuera, y el Salmo 103 es una herramienta poderosa en ese proceso. Uno de los versos más reveladores de este salmo dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esta afirmación, además de ser consuelo, es medicina. Saber que no estamos recibiendo un castigo por cada error, que no estamos condenados a pagar por todo lo malo que hicimos, alivia una de las cargas más comunes del alma, la culpa. Muchos enfermos llevan años sintiendo que su dolencia es un castigo divino, que su sufrimiento es una forma de redención. Pero este salmo nos dice otra cosa: aunque Dios es misericordioso, que se compadece de los que le temen, que se acuerda de que somos polvo. Esto no significa que el pecado no tenga consecuencias, pero sí que Dios está dispuesto a restaurar incluso a quienes han fallado.
Su amor no se agota con nuestras caídas. Su misericordia es mayor que nuestro error, y esa verdad tiene poder sanador. Porque cuando el alma deja de acusarse, cuando la conciencia se purifica mediante el perdón, el cuerpo también puede empezar a sanar. La paz interior tiene efectos físicos reales, y esa paz solo viene de Dios. Otro pasaje clave del Salmo afirma que, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí se revela una imagen conmovedora de Dios, no como un juez implacable, sino como un Padre tierno que conoce la fragilidad de sus hijos. La compasión de Dios no es teórica, es activa, cercana, palpable. Él no observa desde lejos, se acerca, toca, restaura. Y en esa compasión hay poder para sanar lo más profundo del corazón humano. Cuando se está enfermo, el sufrimiento a menudo se intensifica por la sensación de soledad. Pero este salmo es una promesa de que no estamos solos, que el mismo Dios que creó los cielos está atento a nuestro clamor, que no ha olvidado nuestro nombre, que no somos un número en una lista, sino sus hijos amados. Esta certeza puede cambiarlo todo. La esperanza que produce la presencia de Dios es más eficaz que cualquier medicina. Donde hay fe, hay fortaleza. Donde hay confianza, hay renovación. La sanidad del alma también involucra el perdón a otros. El Salmo no lo dice explícitamente, pero al hablar del perdón que recibimos, también nos confronta con la necesidad de perdonar. Muchas enfermedades se aferran al cuerpo cuando el corazón se niega a soltar el rencor. Pero cuando el alma perdona, se libera. Cuando decide soltar el odio, abre espacio para que el amor de Dios lo llene todo. El perdón no es fácil, pero es sanador. Y el Salmo 103 es una inspiración constante para recordar que si Dios nos ha perdonado tanto, también nosotros debemos perdonar. En este contexto, recitar el Salmo se convierte en un ejercicio de sanidad integral. Cada verso toca una parte distinta del ser. Cada palabra confronta, consuela y renueva. La mente se alinea con la verdad. El corazón se llena de esperanza. El cuerpo comienza a experimentar alivio. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque son palabra viva inspirada por Dios, y cuando se recibe con fe, produce transformación. El Espíritu Santo obra en medio de esa proclamación. No hay lugar más propicio para su mover que un corazón quebrantado que clama con fe. El Salmo 103 es un altar de adoración, un espacio donde Dios se manifiesta con poder. Quien lo recita no solo está leyendo o adorando, está proclamando, y esa actitud abre la puerta para que lo sobrenatural ocurra. Esta sanidad del alma y del espíritu es un regalo de Dios. No se compra, no se gana, no se merece. Se recibe. Y una vez que se recibe, empieza a derramarse sobre todo el ser. Es como una fuente que brota desde lo más profundo y riega cada rincón de la vida. Quien ha sido sanado por dentro puede enfrentar con valentía cualquier batalla por fuera. Quien ha sido restaurado por el amor de Dios ya no vive en temor, sino en fe. Así, el Salmo 103 se convierte en una medicina completa. No se limita a un tipo de dolencia, su alcance es total. Su efecto es eterno. En él se encuentra consuelo para el alma cansada, fuerza para el cuerpo débil y esperanza para el espíritu abatido. Es un bálsamo celestial, una promesa eterna, un recordatorio constante de que Dios es sanador, restaurador, redentor y Padre. Hemos recorrido un camino de profunda reflexión sobre el poder contenido en el Salmo 103 desde sus primeras palabras. Esta porción de la Escritura se revela no solo como un poema de alabanza, sino como un canal de sanidad divina. Ahora, en esta última parte, llegamos al propósito más elevado de toda sanidad,
a vivir una vida restaurada para la gloria de Dios, porque cuando Dios sana, no lo hace solo para aliviar el dolor o mejorar las circunstancias temporales. Lo hace para que cada vida restaurada sea testimonio de su amor, de su poder y de su fidelidad. Una de las mayores bendiciones que puede recibir el ser humano es vivir cada día como una extensión de gratitud por lo que Dios ha hecho. Y el Salmo 103 comienza con una exhortación clara. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta frase no es una formalidad, es una declaración de propósito, es un llamado a que toda nuestra existencia se convierta en un canto de adoración. Una vida sanada no debe volver a vivir como antes, no debe caer nuevamente en el desánimo, la queja o la desesperanza. Debe ser una vida que con cada respiración exalte al Dios que la restauró. Una persona que ha sido tocada por la mano de Dios y ha sido liberada de una enfermedad física, emocional o espiritual, debe convertirse en mensajero de esperanza. No importa si el milagro fue instantáneo o si llegó después de un proceso largo y doloroso. La sanidad, en todas sus formas, es un testimonio viviente de que Dios sigue obrando hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos. Y ese testimonio tiene un poder inmenso, porque hay otros que aún están enfermos, hay quienes han perdido la fe, que han dejado de orar, que creen que Dios ya no escucha, pero cuando escuchan una historia de restauración, algo dentro de ellos se despierta, la esperanza renace, la fe se reactiva. Por eso es importante que quienes han hecho del Salmo 103 su oración de batalla, también lo hagan su estilo de vida, que no se limite a ser recitado en momentos de necesidad, sino que se convierta en una alabanza diaria. Porque cuando el alma se acostumbra a bendecir a Dios, también aprende a ver su mano en cada detalle. Y cuando se vive con los ojos puestos en el Señor, la enfermedad pierde su dominio. Aun si el cuerpo experimenta debilidad, el espíritu se mantiene fuerte, y esa fortaleza espiritual es muchas veces la clave para alcanzar la victoria total. El Salmo no solo habla de sanidad, también habla de renovación. Dice que Dios sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa renovación es una promesa para cada etapa de la vida, aún en la vejez, aún en el agotamiento. Dios puede renovar las fuerzas. Una persona que ha conocido el poder sanador del Altísimo no envejece como el resto. Su alma permanece viva, su espíritu permanece firme, su fe sigue creciendo, porque no depende de lo que siente o de lo que ve, sino de lo que cree. La medicina puede fallar, pero Dios no falla. Las opiniones de los hombres pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece. Este salmo no ha perdido su poder. Hoy tiene la misma eficacia que tuvo cuando David lo escribió, porque la palabra de Dios no depende del tiempo ni de las circunstancias. Su poder está vigente, y quienes la toman con fe, reciben lo que ella promete. Esta verdad debe estar presente en todo momento, no solo cuando hay enfermedad, sino también cuando hay salud, porque una vida agradecida mantiene abierta la puerta de la bendición. Vivir el Salmo 103 también implica adoptar una actitud de humildad. El texto nos recuerda que Dios se acuerda de que somos polvo. No somos autosuficientes, no tenemos el control, y reconocer esto no es señal de debilidad, sino de sabiduría, porque cuando entendemos nuestra fragilidad, confiamos más profundamente en el Dios que todo lo puede. La verdadera fortaleza no está en lo que somos, sino en quién es Él. Y cuando vivimos bajo esa dependencia, la paz gobierna nuestros corazones. Una vida sanada no solo es testimonio para otros, también es una plataforma para servir. Dios nos sana solo para que sigamos con nuestra rutina, sino para que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Hay personas que, después de haber sido liberadas de enfermedades imposibles,
se han convertido en intercesores, en pastores, en voluntarios, en siervos apasionados, porque entienden que cada día de vida es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada respiración es un regalo que debe ser usado con propósito. Este salmo también nos lleva a entender que la sanidad no siempre significa ausencia total de dolor. Hay quienes son sanados por completo. Otros reciben fuerzas sobrenaturales para vivir con gozo a pesar del padecimiento. Otros experimentan una paz interior tan poderosa que aunque su cuerpo siga enfermo, su espíritu vive en victoria. La sanidad divina no siempre sigue el camino que esperamos, pero siempre cumple el propósito de glorificar a Dios y bendecir al creyente. Por eso es fundamental confiar en los tiempos y métodos del Señor. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Vivir el Salmo también significa recordar constantemente sus beneficios. David se exhorta a sí mismo diciendo: no olvides ninguno de sus beneficios. El olvido espiritual es peligroso. Cuando se olvida lo que Dios ha hecho, la fe se debilita. Pero cuando se recuerda, la gratitud crece, la esperanza se fortalece y el corazón permanece firme. Por eso es bueno escribir los milagros, contar los testimonios, compartir las experiencias, porque cada vez que recordamos lo que Dios ha hecho, le estamos diciendo a nuestra alma que el mismo Dios que obró ayer puede volver a obrar hoy. Finalmente, el Salmo concluye con una visión celestial. Llama a los ángeles, a las huestes, a toda su creación, a bendecir al Señor. Eso significa que la alabanza y la sanidad no se limitan a este plano terrenal. Hay un movimiento espiritual eterno que se activa cuando el creyente decide bendecir a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando una persona, aun en medio del dolor, proclaman bendice, alma mía, a Jehová, se une al coro eterno del cielo. Y ese acto de fe tiene un impacto más grande del que podemos imaginar. Hoy, al concluir este recorrido por el Salmo 103, la invitación es clara: haz lo tuyo, no como un amuleto, no como una repetición sin sentido, sino como una declaración diaria de fe, de confianza, de dependencia. Recítalo con el corazón, medítalo con el alma, vívelo con el cuerpo y deja que su poder te acompañe en cada paso, porque este salmo tiene el poder para sanar enfermedades que la medicina no puede, pero sobre todo tiene el poder para transformar tu vida entera para la gloria del Dios que todo lo puede.